Advertencia. El siguiente contenido se basa en hechos reales, casos documentados e informes de investigación. Su propósito es informativo y educativo, dentro del ámbito del análisis criminológico. Se recomienda discreción al público, ya que se abordan temas sensibles que pueden herir susceptibilidades. Las opiniones expresadas son análisis del caso y no sustituyen el criterio de las autoridades legales. Este canal condena todo acto de violencia. Ángela Aguirre, una celebración de cumpleaños que terminó convertida en un episodio devastador. Diversos informes emitidos por la Organización de las Naciones Unidas señalan que, mientras el promedio global refleja que alrededor de 3 de cada 10 asesinatos corresponden a mujeres, en Venezuela esta proporción se incrementa más de un 10%, situando al país dentro del grupo de las 15 naciones con las cifras más elevadas de feminicidios en todo el planeta. Estas apreciaciones son ratificadas por distintas organizaciones no gubernamentales venezolanas, entre ellas el Centro de Justicia y Paz, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, la Fundación Tumba Mujer y la Asociación Larense de Planificación Familiar. Todas estas instituciones comparten el diagnóstico de la ONU respecto al alarmante número de mujeres asesinadas en el territorio venezolano. El feminicidio en Venezuela fue reconocido como delito por primera vez durante la actualización de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, promulgada el 25 de noviembre de 2014, según lo establecido en la Gaceta Oficial, número 40.548. En dicha normativa se define el crimen como la manifestación más extrema de agresión por motivos de género motivada por odio, menosprecio o discriminación hacia la condición femenina, que concluye en la muerte de la víctima, ya sea en un espacio público o dentro de su entorno privado. Cifras divulgadas por el Instituto Metropolitano para la Mujer, en el año 2015, señalaban que el Ministerio Público venezolano verificó más de 120 muertes clasificados como feminicidios. Durante los meses comprendidos entre enero y agosto de 2017, un total de 254 mujeres fueron asesinadas en el país, de acuerdo con los datos manejados por dicho organismo. Las estadísticas también revelan que aproximadamente una cuarta parte de las víctimas de crímenes motivados por violencia de carácter machista corresponden a jóvenes de entre 16 y 25 años. A este grupo le siguen las mujeres con edades entre 26 y 35 años, alcanzando un porcentaje que supera el 23%. Aquellas que se encuentran dentro del rango de los 36 a los 45 años representan cerca de un 21% del total. La suma de estos datos no solo evidencia una problemática social profundamente arraigada, sino que también muestra cómo distintos organismos nacionales e internacionales coinciden en que la violencia contra la mujer en Venezuela se ha convertido en un fenómeno sistemático, con repuntes que mantienen al país en una posición alarmante dentro de los índices globales. El caso de Ángela Aguirre, lamentablemente, cayó dentro de ese contexto de agresiones que siguen arrebatando la vida de mujeres jóvenes que apenas comienzan a transitar su camino. Su historia, marcada por lo que debía ser una velada festiva, terminó convirtiéndose en un ejemplo doloroso de la falta de protección y de las fallas estructurales que aún persisten en torno a los derechos de las mujeres. La situación se agrava al examinar las proyecciones que señalan que, pese a los esfuerzos legislativos y las reformas implementadas, el ritmo de crecimiento de los feminicidios continúa reflejando un panorama perturbador. Organismos de análisis sociopolítico han indicado reiteradamente que los factores económicos, la inestabilidad institucional, la impunidad y la normalización de comportamientos violentos dentro de algunos sectores de la sociedad generan un escenario propicio para que estos crímenes se mantengan elevados. La aprobación de leyes sin una adecuada aplicación, acompañada además de una profunda crisis en el sistema judicial y de protección, contribuye a que muchas denuncias no se procesen a tiempo y que las víctimas no reciban el respaldo urgente que requieren. Asimismo, especialistas en temas de género han puntualizado que el incremento de agresiones contra mujeres jóvenes revela un patrón inquietante. Se trata de un grupo poblacional particularmente vulnerable, debido al contexto social, la desigualdad y la falta de políticas eficientes de prevención. Este fenómeno también impacta a organizaciones comunitarias, redes de ayuda y grupos defensores de los derechos humanos, que continúan insistiendo en la necesidad de un sistema de protección integral que responda con firmeza ante las señales de riesgo. En ese mismo sentido, organizaciones civiles venezolanas han llevado a cabo campañas de sensibilización dirigidas tanto a autoridades
como a la población general, subrayando que la violencia basada en género no debe ser minimizada ni ignorada. La combinación de factores culturales, económicos y políticos configura una realidad que exige intervenciones profundas y sostenidas en el tiempo. De no tomarse medidas firmes, las estadísticas pueden continuar elevándose, dejando un rastro de dolor en miles de familias. La tragedia de Ángela Aguirre vuelve visible una problemática que tiene años gestándose y que, según los registros internacionales, aún no muestra señales contundentes de mejoría. Su caso se suma a los de muchas otras jóvenes cuyas vidas fueron interrumpidas de forma abrupta por actos de violencia que podrían haberse evitado con mecanismos de prevención más efectivos y con una respuesta institucional adecuada. La memoria de estas víctimas y el impacto que sus historias generan en la sociedad funcionan como recordatorio de la urgencia de políticas que trasciendan el papel y logren transformar la realidad en un entorno más seguro para las mujeres venezolanas. Ángela era una muchacha venezolana con un futuro inmenso frente a ella, vibrante, curiosa y llena de ilusiones. Se animó a subir a una lancha junto a un grupo de amigos para festejar un cumpleaños, sin imaginar que aquel paseo terminaría convertido en una tragedia irreparable. Hola a todos. En Códigos de Investigación, cada día les presentaremos los casos criminales que han estremecido distintos rincones del planeta, desde desapariciones inquietantes hasta homicidios atroces. Impunidad, corrupción, injusticia y sentencias que marcaron precedentes son los pilares que acompañan cada uno de estos relatos. Soy Lisbeth Medina. Iniciemos. Acompáñenme a desglosar juntos cada elemento de esta historia. La llamada que ninguna madre desea recibir. El caso desgarrador que narraremos hoy nos llegó por sugerencia de una integrante de esta comunidad. Gracias a Astrid Valera Caden, oriunda de Puerto Ordaz en el estado Bolívar, quien nos solicitó que investigáramos este expediente, nos pusimos manos a la obra para traerles todos los detalles. Dedicamos este contenido a todas las mujeres que forman parte de nuestra familia digital, y de manera especial a Astrid, con la esperanza de que la difusión de temas tan dolorosos ayude a generar conciencia. Ciudad Guayana es una localidad portuaria situada entre los ríos Orinoco y Caroní, en el estado Bolívar, Venezuela. La conforman dos urbes, Puerto Ordaz y San Félix. Es reconocida como el portal hacia el delta del Orinoco y hacia la Gran Sabana, una región de extensas llanuras adornadas por montañas de cima plana conocidas como tepuyes. Entre sus parajes más emblemáticos destacan las cascadas de la Llovizna y los parques de Cachamay. Muy cerca también se encuentra la inmensa represa Macagua y su ecomuseo del Caroní, una obra moderna e imponente. Ángela Noelia Aguirre Yaguaré nació precisamente en esta zona del estado Bolívar en el año 2002. Cursaba quinto año de bachillerato en la Unidad Educativa Adventista Maranata, ubicada en San Félix. Tenía solo 16 años aquel 23 de marzo de 2019 cuando su padre, Ángel Daniel Aguirre, la dejó en la entrada del Club Ítalo-Venezolano de Puerto Ordaz. Tras aguardar algunos minutos, su padre se retiró cuando confirmó que Ángela había subido a un vehículo en el que se encontraban José Alberto Cedeño y Lobert Zorrilla. Alrededor de las 6:30 de la tarde, Ángela partió en una lancha llamada La Caqui, propiedad de José Zorrilla. Iba acompañada por otras 7 personas. Todos navegaban por el río Caroní con rumbo a la isla La Terecaya, aun cuando existía una prohibición de zarpe. Se suponía que sería solo un recorrido breve, pues la celebración del cumpleaños de José Alberto continuaría más tarde en su residencia. Lo que ocurrió en esa embarcación sigue siendo un enigma. Únicamente los 7 jóvenes que iban con Ángela conocen realmente lo que sucedió en esas aguas. Poco después de las 8 de la noche, Ángela publicó una selfie en una de sus redes sociales. Esa fue la última señal de vida que dio. No había en la imagen ningún indicio que permitiera imaginar una desgracia. Su mirada reflejaba la tranquilidad típica de una adolescente que solo deseaba capturar un momento especial de aquel paseo. Pasadas las 2 de la madrugada, llegó la llamada devastadora. Johanna Rodríguez, madre del cumpleañero, se comunicó con Yerlis Yaguare, mamá de Ángela, para avisarle que durante el trayecto en lancha había ocurrido algo. Ángela había desaparecido en las aguas del río Caroní. El último registro que se tuvo de Ángela fue aquella fotografía que ella misma tomó a bordo de la embarcación, donde aparecía junto a los organizadores de la celebración. Según contó Yerlis, perdieron contacto con la joven alrededor de las 8 de la noche. Después de ese momento, no volvieron a saber de ella, a pesar de que llamaron insistentemente a su teléfono.
No fue sino hasta las 2 de la madrugada cuando recibieron una llamada en la que les informaban que la muchacha supuestamente había caído al agua desde la lancha y que no lograban dar con su paradero. Una vez notificaron a las autoridades, diversos cuerpos policiales y equipos de rescate, personal adscrito a la gobernación del estado Bolívar, además de familiares y allegados, se movilizaron para emprender una búsqueda exhaustiva. Recorrieron de día y de noche las orillas del río Caroní y sus zonas cercanas con la esperanza de hallar con vida a Ángela. Con el apoyo de un helicóptero de la gobernación, varios drones y la colaboración de grupos civiles que se desplazaban en lanchas y motos de agua, se pudo inspeccionar cuidadosamente el cauce del río y sus alrededores. Paralelamente, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, conocido como CICPC, por sus siglas, iniciaron las indagaciones calificando el expediente como averiguación de muerte y procedieron a tomar declaraciones a los 7 acompañantes que formaron parte de la celebración y que iban en la lancha conocida como la Caqui. Sin embargo, todo el trabajo de rastreo resultó infructuoso. 3 días después de la desaparición de Ángela, específicamente el 26 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida de la joven. Su cadáver fue encontrado por brigadas de rescate flotando en el agua, vestida únicamente con el bañador y aún con el chaleco salvavidas puesto. El cuerpo apareció a casi 8 kilómetros río arriba, en dirección contraria a la corriente, muy cerca del balneario conocido como el Rey del Río Caroní, en la zona de Puerto Ordaz. La noticia del terrible hallazgo se propagó rápidamente por todo el país, a pesar de que una falla eléctrica de gran alcance mantenía a gran parte del territorio en penumbras. El cuerpo de Ángela mostraba varias lesiones en la zona del cráneo y también en el rostro, especialmente en ambas mejillas. De inmediato, las autoridades iniciaron el análisis forense del cadáver para determinar con exactitud la causa de su muerte. La posibilidad de un accidente acuático fue descartada con rapidez, ya que las lesiones encontradas, sumadas a indicios de abuso sexual, orientaron a los especialistas hacia la hipótesis de un femicidio. El informe médico y la autopsia de ley revelaron traumatismos cráneoencefálicos y faciales provocados por un objeto contundente. También se identificaron marcas severas de agresión en los muslos y en áreas íntimas, lo que permitió confirmar que la joven había sido violentada. A partir de ese momento, el caso dejó de ser tratado como un presunto accidente y pasó a ser investigado como un homicidio por razones de género. Durante los interrogatorios a los 7 acompañantes que estaban con Ángela en la embarcación, 5 hombres y 2 mujeres, todos ofrecieron versiones contradictorias y poco creíbles acerca de lo ocurrido. Además de la víctima, en la lancha estaban Dayana Niciesa, Jocelyn Barreto, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, José Alberto Cedeño, Laubert Zorrilla y José Zorrilla. La abogada de la familia Yamilet Carvajal informó que en algún momento del trayecto, comentaron haber ido a buscar una cerveza, y que al regresar Ángela ya no estaba asegurando que se había caído al agua y que se había ahogado. Pero los resultados de la autopsia demostraron que la joven fue golpeada y que aún tenía signos vitales cuando fue arrojada al río. La versión de José Alberto Cedeño. El cumpleañero, quien al igual que los otros 6 pasajeros permanecía detenido desde el 26 de marzo, aseguró que cometió algunas imprudencias que pudieron haber influido en el desenlace fatal, pero insistió en declararse inocente. Según él, no tenía ningún motivo para hacerle daño a una de sus amigas más cercanas. Contó que apenas llegaron la presentó con quienes no la conocían, y enseguida le colocó el chaleco salvavidas, al igual que él mismo hizo con el suyo. Zarparon sin inconvenientes y ella fue tomando fotografías durante el recorrido, que suele durar alrededor de 30 minutos. Cuando arribaron a la isla ya estaba por oscurecer. Se bajaron de la lancha y él se quitó el chaleco. Pasaron un rato en la orilla mientras el resto del grupo decidió caminar por la isla y conversar entre ellos. José Alberto declaró que se quedó junto a Ángela. Eran aproximadamente las 7:30 de la noche. De acuerdo con su testimonio, se tomaron alrededor de 5 cervezas, y ella expresó que quería entrar al río. Comenzaron a conversar, se metieron en el agua y terminaron besándose. La distancia entre la popa de la lancha y el lugar donde se encontraban no superaba los 6 metros. Siempre según su relato, ambos dejaron que la corriente los arrastrara un poco, aunque luego nadaron en diagonal contra la corriente para no alejarse demasiado. Consiguieron llegar al punto donde deseaban estar. Él quedó más cerca de la orilla de la isla y ella se aferró a él. Siguieron besándose mientras la corriente los empujaba nuevamente. No se encontraban a una distancia considerable, y ella se acomodó el traje de baño antes de comenzar a nadar otra vez. Pero no avanzaban. Se mantenían prácticamente en la misma posición,
inmóviles frente a la fuerza del río. José Alberto dijo que Ángela se ubicó detrás de él y comenzó a bracear con más fuerza porque sentía que se estaba ahogando, pero aún así no lograban avanzar. En ese momento, él divisó una de las estacas donde suelen amarrarse las embarcaciones e intentó llegar hasta ella. Fue entonces cuando vio una luz. Era una linterna. La llevaba Glover, quien ya tenía rato buscándolos porque habían acordado fumarse un cigarrillo. Según José Alberto, él mismo estaba ya sin fuerzas, sintiendo que se hundía y sin suficiente aire. De repente notó que Ángela ya no se encontraba a su lado. El resto del grupo lo ayudó a salir del agua y él les repetía que auxiliaran a Ángela, que venía detrás de él. Empezaron a buscarla de inmediato, pero no lograban encontrarla. No aparecía por ninguna parte. Aquello había ocurrido alrededor de las 8:30 de la noche, y 5 horas después, seguían desesperados en la orilla, tratando de obtener ayuda de otras personas que estaban en la zona. Llamaron al número de emergencias y se trasladaron hasta el muelle, pero sin éxito. Según dijo José Alberto, les dijeron que debían abandonar la zona, porque el río estaba demasiado agitado a esa hora. José Alberto relató también que lo primero que pensaron fue en continuar buscándola. Un grupo preparó motos de agua para reanudar la búsqueda al amanecer, mientras otro se organizó para seguir revisando desde tierra. Él, por su parte, decidió ir a la casa de Ángela. Cuando llegó, encontró todo apagado. Fue entonces cuando optaron por ir a la policía a formalizar la denuncia. Los oficiales supuestamente les respondieron que debían esperar 72 horas. José Alberto regresó a su casa, puso a cargar su teléfono y le pidió a una amiga llamada Stephanie el número de la madre de Ángela. La llamó y le dijo que necesitaba hablar con ella urgentemente. Le explicó que Ángela se había extraviado en el río, y ella le contestó que no comprendía la situación y que le indicara en dónde estaba para dirigirse de inmediato. Cuando la madre de Ángela llegó, José Alberto le relató todo y le entregó las pertenencias de su hija, el bolso con la ropa que llevaba y su celular. Le dijo que estaban en la parte trasera de la lancha y que cuando fue a buscar una cerveza, ella desapareció. En su declaración ante la policía, José Alberto admitió que no se sentía preparado para contarle en ese momento la verdad completa de lo que había ocurrido. Al día siguiente se alistó temprano y salió a buscar a unos amigos que tenían lanchas. Llegaron al club y comenzaron la búsqueda. La propia hermana de Ángela, Natalie, acompañó a José Alberto, ya que ella tenía el teléfono de su hermana. Pasaron toda la jornada buscando hasta aproximadamente las 4 de la tarde, cuando él recibió una llamada del CCPC. Se presentó en la comisaría y allí le confiscaron el celular, mientras que a Natalie le retiraron el suyo y el de su hermana. Esto generó gran indignación entre los familiares y la ciudadanía. El caso despertó la atención pública desde el primer momento en que se conoció la noticia, debido a la forma en que se desarrollaron los hechos y las grandes inconsistencias que rodearon el relato inicial del grupo que acompañó a la joven. Los hechos que se desencadenaron posteriormente también se vieron marcados por rumores de corrupción y por las discrepancias entre dos protocolos forenses que cambiaron por completo la dirección del caso. Mientras la primera necropsia apuntaba con claridad hacia un asesinato y a un posible abuso, una segunda evaluación médico-legal eliminaba puntos clave y debilitaba aspectos esenciales de la investigación al punto de poner en duda que se tratara de un femicidio. Ante esto, la familia de Ángela presentó un reclamo formal dirigido a la fiscal responsable. Los parientes de la joven insistían en que existían señales de que el lugar donde hallaron el cuerpo no era el sitio donde ocurrió la muerte, sino el punto donde presuntamente lo habrían dejado. En el documento de recusación se mencionaba que la represa Macagua, una de las que controla el caudal del río Caroní, tenía las compuertas abiertas provocando que la corriente fluyera de norte a sur cuando lo habitual es que se desplace en sentido contrario. Este aspecto llamaba poderosamente la atención porque el cuerpo no podía moverse contra la corriente de manera natural. Según los padres de Ángela, la fiscal asignada, Emily Hernández, intentó modificar los resultados del examen forense, ordenando un segundo estudio sin autorización de los abogados de la familia, quienes rechazaron ese procedimiento. Para los familiares, las actuaciones de la fiscal Hernández fueron tan irregulares y tan cuestionables que, desde el inicio, el proceso se vio contaminado por funcionarios corruptos. Ellos afirmaban que esa clase de maniobras contribuyen a la impunidad que afecta a Venezuela, especialmente en el estado Bolívar, donde los fiscales que buscan beneficios económicos terminan entorpeciendo los procesos judiciales. En medio de la espera para el funeral, dentro de las instalaciones del Ministerio Público,
La fiscal habría asegurado que a Ángela no le había ocurrido nada de lo que se estaba diciendo. Sin embargo, la segunda autopsia solicitada el 29 de marzo por la propia fiscal concluyó que se trató de relaciones consentidas, que el deceso fue consecuencia de un supuesto ahogamiento accidental y que las lesiones correspondían al impacto con la corriente del río Caroní. El 12 de abril, un medio regional venezolano publicó un artículo donde denunciaba que los familiares de los detenidos habrían sobornado a las autoridades del caso con $100,000, 3 kilos de oro y diversos bienes muebles e inmuebles que supuestamente fueron repartidos entre la fiscal, miembros del CICPC y jueces para favorecer a los implicados en la muerte de Ángela y a quienes encubrieron el crimen. Tras varias audiencias de presentación suspendidas y el traslado del caso entre diferentes tribunales, el 13 de abril el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que un juzgado con competencia en violencia de género asumiera el expediente. Finalmente, el caso fue aceptado y procesado como un femicidio. La decisión se produjo el mismo día en que los familiares y ciudadanos realizaron protestas exigiendo justicia. Ese mismo día también se filtró un audio donde Ángela, entre lágrimas, le confesaba a una amiga que José Alberto la habría dejado desnuda y abusado de ella. Sus padres reconocieron su voz y entregaron la grabación a la fiscalía como evidencia contra el principal señalado. Más de 70 organizaciones no gubernamentales publicaron un comunicado exigiendo una investigación seria, independiente y transparente sobre el asesinato de la joven. El tribunal ratificó la detención de los 7 acompañantes de Ángela en la lancha y formalizó el inicio de la investigación. El 19 de julio, los 7 acusados se presentaron en la audiencia preliminar en Caracas, donde se confirmó la privativa de libertad y se estableció como lugar de reclusión para los 5 hombres la cárcel El Rodeo II, mientras que las 2 mujeres fueron enviadas a Linoff en Los Teques, estado Miranda. José Alberto fue imputado por femicidio agravado, agresión sexual y por suministrar sustancias a una menor de edad, mientras que el resto del grupo fue acusado por omisión de auxilio y complicidad en el delito de femicidio. Esa resolución judicial dejó inconformes a varias partes del proceso. Finalmente, después de más de 2 años de audiencias y diligencias, el 11 de agosto de 2021, se dictó sentencia contra José Alberto Cedeño y José Zorrilla. Ambos recibieron 29 años de prisión por femicidio agravado. El Tribunal Cuarto de Violencia contra la Mujer, que inició el juicio en octubre de 2019, determinó que José Alberto, el cumpleañero con quien Ángela celebraba esa noche, abusó de ella, la asesinó y arrojó su cuerpo al río Caroní. José Zorrilla fue identificado como su principal colaborador y declarado responsable del mismo crimen. Dejen sus opiniones en la sección de comentarios. En Códigos de Investigación siempre revisamos cada teoría, análisis y percepción de nuestra audiencia. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y dejar su apoyo para continuar revelando juntos los casos más complejos y los misterios que aún esperan justicia. Nos vemos en la próxima entrega, donde la verdad se busca sin temor y donde los hechos siempre terminan hablando más alto que cualquier palabra.